Muy contentos, es siempre una alegría ver algo así. Ella lo que se encontraba era mal, decaída de forma general, hizo un poquito de fiebre. Básicamente ella lo que contaba es una persona muy activa en casa y se quejaba mucho de que no podía salir de la cama, de que estaba todo el rato en cama y casi no quería estar.